Bueno, ¿qué referentes más notables vamos a considerarlos aquí en este relativamente breve seminario para ver toda la epistemología en ciencias sociales? Bueno, algunos referentes importantes que nos quede claro que no están agotados y que tampoco lo podemos ver en su totalidad, pero es necesario que reconozcamos los aportes de Kuhn, Thomas Kuhn, el autor de La estructura de las revoluciones científicas, su obra clave que es un lugar inexorable para alguien que se inicia en los estudios de la epistemología, Toulmin, Hanson y Feyerabend. Por lo menos en esos autores tenemos que detenernos concretamente a ver cuáles son sus aportes y que nuestros autores Pardo y Palma en epistemología de las ciencias sociales hacen un planteo muy sintético. Sí nos vamos a centrar, nos vamos a detener un poquito más en Thomas Kuhn, por la enorme difusión que tuvieron sus ideas, por el debate que produjo, más quizás por los desarrollos que han hecho sus seguidores, ¿no es cierto? Pero a partir de la publicación de La estructura de las revoluciones científicas, donde va a plantear una revalorización de la historia, de la filosofía en la tradición anglosajona. Ahora, Kuhn y Pardo plantean que su aporte sobre la importancia de la historia no viene de la nada. Hay de algún modo unos antecesores que ya habían planteado tesis centrando el interés en la historia y que mencionan, en este punto mencionan a Bachelard, a Canguilhem, Alexander Coiré, Ludwig Fleck. Dice además que Kuhn reconoce explícitamente ser deudor en cuanto a este punto central de su tesis, ser un deudor intelectual de Quine y del segundo Wittgenstein. Wittgenstein, el autor del concepto juegos de lenguaje, que van a estar permeando, tiñendo esta nueva etapa llamada escenario post-empirista. El mismo Kuhn, cuando habla del lenguaje, cuando habla de los términos científicos, va a decir que estos autores, Quine y Wittgenstein, han influido en su pensamiento y tienen una enorme influencia para la elaboración de su obra, La estructura de las revoluciones científicas, en 1971. Ya para terminar, vamos a decir que el conocimiento del mundo para Kuhn va a estar dado no ya por la neutralidad de la experiencia, como lo hacía Popper, que Popper y los empiristas hacen lo que podríamos llamar una epistemología sin sujeto. Para ellos la objetividad del método está allí presente, inmaculada. Bueno, estos post-empiristas van a empezar a decir, y Kuhn particularmente, que no es posible la neutralidad de la experiencia. ¿Por qué? Porque la observación, otro tópico central en la tesis kuhniana, es que la observación está cargada de teoría, depende del marco teórico en un triple sentido. En primer lugar, porque la observación está dirigida por la teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decidimos, o una comunidad, un científico, un investigador, decide observar determinado aspecto de la realidad, ya lo hace a partir de un marco, de un cierto marco teórico, de una cierta expectativa previa acerca de lo que es observable. Van a decir entonces, un primer sentido en que la observación es dirigida por la teoría, de que las teorías son
paradigmas que determinan qué es un hecho científico y no. Es decir, las teorías ya no son un conjunto más o menos disperso, sino que va a decirnos que las teorías conforman estructuras, es decir, redes enunciativos y no mera acumulación de teorías. Finalmente, que el significado de los términos científicos depende de las teorías y el significado depende de la teoría y es relativo a ella. ¿Por qué? Porque el significado de un término científico está dado por las conexiones del término al interior del enunciado de una teoría. Entonces, los alcances del análisis epistemológico que va a plantear Kuhn en primer lugar, podríamos decir que se disuelve la famosa división o criterio de demarcación en lo que es los contextos de descubrimiento y el contexto de elaboración o de producción de la teoría. Esa división en contextos se va a fusionar, se va a diluir, ya no va a ser tan marcada, porque ahora, ¿qué va a decir Kuhn? Que hay que estudiar las teorías científicas o la actividad científica como un todo dinámico y entender a la ciencia como un complejo dinámico que en realidad lo que nos deja ver es un complejo problema de comunicación. Considera a la comunidad científica entonces ahora comunidad científica y ya no un sujeto aislado haciendo ciencia. Es la comunidad de pares y aquí se inicia lo que podríamos llamar, analizando los aspectos sociológicos de cómo se vincula una comunidad, qué tipo de relaciones tienen, lo que sería la sociología de la ciencia propiamente dicha, que toma como objeto de análisis a esta comunidad científica. Ya no una epistemología sin sujeto, como lo planteaba la ciencia heredada y Popper. Bueno, en realidad tenemos que prestar atención, hay un concepto clave que es paradigma acuñado por Kuhn y que refiere a principios organizativos de la percepción, porque implican una concepción de mundo, valores, creencias, etc. En realidad, a través de su obra, al final de eso, va a llegar hay por lo menos 28 significados en la estructura de las revoluciones científicas del concepto paradigma. Los invito a leer. Y vamos a ver que en la parte, después a eso, ante algunas críticas, algunos señalamientos de vaguedades, va a empezar a acuñar el concepto de matriz disciplinar como sinónimo de paradigma, ¿no? Para referirse a la dinámica histórica de la ciencia y, esa matriz disciplinar va a plantear que tiene, por un lado, la sociología de la ciencia va a señalar que hay referencias del científico como una lealtad al Estado, por un lado, y por otra parte también hay un código ético de la ciencia, hay un ethos científico. Sobre este ethos científico es importante que pensemos en estos 4 principios, el desarrollo lo tienen en el texto, principios que señala Kuhn: el universalismo, el comunismo o comunalismo, que no tiene que ver con la postura política que vulgarmente se conoce, sino con otra visión, el desinterés y el escepticismo institucionalizado u organizado de la ciencia. Por hoy terminamos este encuentro. Les deseo éxitos en sus búsquedas, y si tienen dudas, cierta confusión, eso es bueno
porque a partir de allí, a partir de esas incógnitas y esas molestias conceptuales, a partir de allí podemos empezar a pensar de un modo crítico qué es hacer ciencia en la actualidad y sobre todo en el campo jurídico. Hasta la próxima.